Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a episodio número 1 de una serie nueva que se llama Leyendo todo Spider-Man. Ahora, el título como que te dice prácticamente lo que es, pero antes de meterme en lo que va a ser el episodio 1 voy a dar algo de preámbulo. Entonces, la verdad, si les vale, pueden saltarse a este tiempo del video y darle desde ahí. Pero si se quedan, pues van a tener contexto que podría ser importante, pero probablemente no va a ser importante. Bueno, hace varios años yo leí mucho de Spider-Man, leí creo que los primeros 10 o 15 años, porque encontré un Excel en internet que tenía una lista así de como que por orden cronológico, todos los issues, todas las apariciones de Spider-Man, desde su primera hasta la más reciente, en el momento en que se hizo ese Excel, incluyendo también precuelas que luego se incluían al principio, y me interesó y los leí, y en general muy buena experiencia. Y muchas cosas se me quedaron, pero varias no. Quise volver a leer y volví a empezar, pero se me ocurrió que sería una buena idea compartir esto para la gente que quiera saber un poco de cómo es Spider-Man. Entonces decidí que voy a hacer esta idea que es leer todo y compartirles todo. Y para que sea un poco más sintético, digerible, decidí partirlo en pedazos. Originalmente, de hecho, mi idea inicial era hacerlo issue por issue, y eso sería más de 5000 issues. La verdad es que ni siquiera estoy seguro de si voy a hacer literalmente hasta la actualidad, que se llama Leyendo todo Spider-Man. Lo que más me interesa leer son los primeros 30-40 años. Esos años sí, definitivamente sí los voy a hacer, pero es mucho trabajo para hacer issue por issue. Porque si me siguen en TikTok, que me pueden seguir en TikTok si quieren, tienen que hacerlo si no quieren. Ahí yo ya hice un primer video para hablar sobre el primer issue de Spider-Man y estuvo padre, le fue bien, lo que quieran, pero pues sí me di cuenta que fue mucho trabajo. Pónganle que fue una hora desde empezar a leer, tomar notas, grabar, editar y publicar y todo. Es una hora, y una hora por 5000 issues son 5000 horas, y eso es esta cantidad de tiempo que no quiero tener que usar de mi vida. Pero sí, la idea de compartirles todo esto sí se me hace padre, sí se me hace un contenido interesante y me sirve a mí para acordarme de lo que pienso, porque yo tomo notas y me acuerdo más fácil de cosas cuando hablo de ellas. Arbitrariamente yo empecé a partir el material, o sea, estuve viendo cuál sería la mejor forma de irlo dividiendo, y al menos los primeros 10 años, o sea, los 60s, ya los tengo divididos. Esta primera fase, que va a ser lo que cubrimos en este primer video, yo le llamo el origen y las precuelas, y como tal incluye el primer issue de Spider-Man, la primera aparición que tuvo, Amazing Fantasy número 15, incluye issues número -1 de 5 o 6 series que tenía en los 90s, e incluye Amazing Fantasy número 16, 17 y 18, que fueron igual hechos 30 años después, como si fuera una secuela directa de ese origen. Entonces, la mayoría de estos, excepto el origen obviamente, son precuelas. Y decidí, bueno, pues está muy bien. Yo creo que igual y pongo el origen y pongo eso como para tener una idea tanto de cómo inició el personaje, como la manera en la que Marvel quiere o entiende la manera en la que inició. Porque cuando ves una precuela o lees una precuela, eso no nada más es el origen de algo y el trasfondo de algo, también es la persona o personas que lo hicieron diciéndote cómo se sienten sobre ese medio o esa obra original. Entonces yo decidí hacer eso y ni modo, o sea, eso es lo que va a hacer. Para las siguientes partes, lo que se me hizo más conveniente es irlo partiendo en lo que se llaman las Epic Collections. Hasta ahorita de Spider-Man han sacado, cubriendo prácticamente hasta mediados de los 90s, si no es que ya los 2000s, excepto hay un tramo en los issues 210, 20, 30, algo así, que todavía no tienen ni siquiera programado. ¿Qué? Spider-Man. Decidí que va a ser esta primera parte de origen y precuelas, y luego las Epic Collections, y luego, para quienes no sepan, Spider-Man a lo largo de toda su historia ha tenido muchos diferentes títulos. Amazing Spider-Man ha sido el que más tiempo ha durado y es el principal, pero también ha tenido Spectacular Spider-Man, Sensational Spider-Man, Peter Parker Spider-Man, Web of Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man. Bueno, ha tenido Ultimate Spider-Man, que ni siquiera sé si voy a leer Ultimate, porque Ultimate es como si fuera otra continuidad en cierta forma, no sé. Y obviamente también ha habido miniseries, como por ejemplo una que se llama Amazing Spider-Man Learning to Crawl, que esa va a ser de hecho el segundo episodio, está cortita. Y hay un semi-orden que puedes hacer ahí, entonces yo como que hice un estimado ahí. Obviamente no va a ser, lamentablemente no va a ser tal cual issue por issue, o no va a ser exactamente el orden, pero yo obviamente aquí les comparto el Excel abajo en la descripción si quieren consultarlo. Estos primeros 10 años tenemos lo inicial, que es Amazing Spider-Man, y tenemos algo que se llama Untold Tales of Spider-Man,
que por lo que yo recuerdo cuando leí hace varios años fue mi parte favorita de todo lo que leí, entonces ya lo quiero releer. Pero ese lo que hace básicamente es que te llena espacios vacíos, como que te dice, este issue, Untold Tales of Spider-Man número 1 pasó entre los issues, no sé, 4 y 5 de Amazing Spider-Man, y como que te incluye contexto de eso. Entonces por ello yo decidí que bueno, primero vamos a leer los originales de Amazing Spider-Man hasta cierto punto, y luego vamos a leer todos los de Untold Tales en un solo video. Y cuando digo leer me refiero, yo los leí, yo escribí una sinopsis y yo les voy a contar esa sinopsis mostrando además aquí como que apoyo visual. Cabe mencionar que la sinopsis la tengo anotada y lo que tengo anotado lo tengo allá muy lejos de mí, entonces no lo voy a poder leer desde aquí. Entonces ahorita que les ponga el material con apoyo visual, me voy a escuchar muy diferente a como me escucho ahorita. Pero bueno, a lo mejor el formato va a ir evolucionando, ahorita así es como es, ¿ok? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora que sí empecemos el video va a ser ir explicando issue por issue, irlos resumiendo, y cuando acabe de contarlos todos voy a decirles mis pensamientos en general sobre todo lo que leí aquí. Entonces pues bueno, vamos a comenzar ahora sí. Leyendo todo Spider-Man, episodio 1. Ahora sí, de verdad. Por si no pudieron ver el preámbulo, vamos a leer estos cómics el día de hoy, entonces bueno, aquí vamos. Empezamos con Amazing Fantasy número 15. Conocemos a un adolescente muy resentido con el mundo, que desde un principio nos comunican de manera visual y con diálogo. Realmente ese estatus que tienen, el que es muy como ermitaño, pues sí, resentido es la palabra, pero en cierta forma puedes ver el porqué. Bueno, el caso con este cómic es que empezamos con ese setting y muy rápido nos introducen también a que Peter Parker tiene una vida en su casa, no con sus padres, sino con su tío Ben y su tía May. Y que ellos realmente sí lo quieren y sí lo valoran y le dan una parte en el mundo donde no se siente totalmente detestado y discriminado. Pero continuamos regresando a ver su vida con las personas que sí lo hacen sentir así. Y justamente va a una excursión en la que una araña es irradiada con radiación, perdonen la redundancia, y esa araña luego le pica e inmediatamente las personas empiezan a suponer que cuando lo ven reaccionando, como que no aguanta nada este chavo. Y luego cortamos directamente sin perder nada de tiempo a ver que descubre sus poderes y después de que lo descubre se pregunta qué puede hacer con eso. Y lo primero que decide hacer es monetizarlo yéndose a luchar. Y le va bien, consigue un agente que quiere representarlo y desarrolla un par de cosas más adyacentes, por ejemplo las telarañas, el disfraz y el nombre incluso. Y empieza a salir como que a hacer show, que sale como que en televisión o así, algo un poco retro. Y de nuevo, sin perder tiempo, comete este gran error por el cual el personaje va a ser conocido, que es que, por si no tienen el contexto, hay un momento en el que él podría detener a un ladrón que le está robando a alguien más y no lo hace, tal cual él dice como, no me importa, yo hago lo que yo quiera, ya nadie me va a decir qué hacer. Y después de eso él sigue con su vida todo feliz y regresa con sus tíos. Y le ha estado yendo bien con este nuevo plan, pero luego, un día, de nuevo, no perdemos tiempo para esto, resulta que su tío fue asesinado. Y él, con los poderes que tiene y todo eso, dice, yo voy a encontrar a la persona que lo hizo. Entonces lo busca, lo encuentra y lo atrapa, y resulta que es el hombre a quien él dejó ir un par de páginas antes. Y ahí acaba la historia, prácticamente cuando tiene ese momento en el que se da cuenta de que cometió un error terrible, una terrible decisión que cambió su vida. Y ahí es donde, bueno, se inventa la famosa frase de que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Tenemos esa como narración en la que nos dice que él se dio cuenta de eso, o que debería darse cuenta de eso. Ahí acabamos el cómic. Continuamos con Untold Tales of Spider-Man número -1, esta es la primera precuela, y empezamos siguiendo a un espía que se infiltra en un barco de una tal baronesa y siendo interceptado. Descubrimos que se llama Richard cuando es rescatado por una tal Mary en una playa cerca, y resulta que son los padres de Peter Parker, espías. Un helicóptero saca a algunas personas del barco y luego el barco explota. Richard se apunta para seguirlo aún más y Mary lo convence de poder unirse a ella también. Nos dan algo de trasfondo, de que creo que es Nick Fury reclutó a Richard del ejército y ahí conoció a Mary, que era una traductora, pero tuvo su primera misión de campo gracias a Richard. Y luego nos dan trasfondo de Mary, que su padre estaba en una agencia de inteligencia, la OSS, y ella se unió a la CIA. Creo que es la CIA, estoy casi seguro, pero creo que nunca lo dice. Se casaron, en su boda estaban presentes el hermano de Richard, que se llama Ben, y su esposa, que se llama May, que serán los tíos de Peter en el futuro. Los dos llegan a la ciudad de Bombay, y encuentran a la baronesa,
pero son capturados. Y capturados descubrimos que todo ese tiempo, estaban buscando al llamado Agente 10 y resulta que este agente es Wolverine, a quien estaban como que interrogando. Richard y Mary atacan a sus captores y acaban haciendo que explote el lugar, pero todos acaban sobreviviendo. Yo no me esperaba eso, yo pensé que este sería el origen en el que murieron, algo así. Y al final revelamos que Mary todo ese tiempo estaba embarazada de un niño. Fin. Continuamos con Spectacular Spider-Man Issue -1. Años atrás, el tío Ben y la tía May fuerzan a Peter a que aproveche que es un bonito día y salga a tocar pasto en lugar de ser basado y aprender sobre ciencia. Y mientras tanto, van a tener sexo. Y estando afuera, Peter se cruza, o más bien es cruzado, por un Flash Thompson joven. Que Flash Thompson, olvidé mencionarlo, pero es la persona que más bullying le hace en el primer issue. Y vemos que es un chico energético pero problemático. Se mete a jugar béisbol con unos chavos y luego su hermana viene a decirle que su mamá dice que busque a su papá. Entonces él lo encuentra en un bar quejándose de su esposa. Le dice que venga con él y su papá le pega. Cancelado. Pero luego se disculpa y le acompaña. Perdonado. Y obviamente vuelven a acosar a Peter, de pasada. Llegan a casa y tiene una familia que lo quiere mucho, pero él, el papá de Flash me refiero, se tortura a sí mismo. Y una vez que se va, Flash casi parece que lo imita, siendo agresivo y yéndose también. Peter regresa a su casa y sus tíos le dicen, no, sal de verdad, sal y conoce gente. Se preocupan por él y quieren que salga de su zona de confort. Peter sale y llega al juego de béisbol a donde se acaba de colar Flash. Y digo colar porque no lo quieren ahí, porque es grosero y físicamente abusivo con otros niños. Y Peter se impresiona con las habilidades atléticas de Flash y luego tiene una oportunidad y logra medio atrapar una bola. Flash le dice, oye, gran atrapada, serías genial para un equipo de mujeres. Y Peter, modo triste, va a casa, se encuentra con sus tíos y les dice la situación. Ellos le dan apoyo y él y el tío Ben salen a ver una película de ciencia ficción juntos. Flash regresa a su casa y su papá lo golpea horriblemente. Yo la verdad no me esperaba que se pusieran tan explícitos en este cómic. Por llegar tarde y por meterse en problemas con otros niños. Y por responderle en su cara de forma grosera. Y finalmente, Flash después de esto, ve por la ventana a Peter con su tío y envidia su vida. Fin. Continuamos con Sensational Spider-Man Issue -1. Peter va a ir a pescar con el tío Ben, pero en realidad es una pesadilla en la que aparecen monstruos los cómics que lee. Y luego... ¿Qué? Ya se acabó. Oh, ¿neta ahí se acaba? ¿Cómo que se acaba ahí? What? Continuamos con Amazing Spider-Man Issue -1. Tenemos un par de historias paralelas. Por un lado, Peter encuentra antiguos cómics de su tío, que son de superhéroes, y vemos que tiene desde aquí una fascinación con su estética y con su propósito y estatus y todo. Y casi sueña con ser un héroe. Y por cierto, el arte aquí siento que lo refuerza bastante, se ve muy clásico los tipos de disfraces que tienen. Y eso, no son los disfraces tal cual, sino la manera en la que están dibujados. Esto es reforzado cuando alguien, posiblemente Flash Thompson chiquito, de nuevo, accidentalmente causa que la tía May se lastime y Peter se siente inútil de no haber podido intervenir. Ahora, por otro lado, tenemos algunas cosas puntuales de esto siendo una precuela. JJ Jameson, personaje que será muy importante en el futuro, ya conoce a su futuro editor en jefe Robbie Robertson, pero aquí apenas le está diciendo que se muda a Nueva York y que trabaja en el Daily Bugle. Y agarrados de aquí, vemos a un periodista llamado Jacob Conover que anhela cubrir una historia seria porque le continúan asignando cosas irrelevantes. Y resulta que tiene un contacto que le puede dar información sobre el crimen organizado. Como que está viendo algo de conflicto interno por allá. Y entonces vemos ese conflicto interno. Muchos están presionando al mero mero, Don Rigoletto, de meterse a otros mercados que él considera que van demasiado lejos. Y el asistente de Don Rigoletto es Wilson Fisk, que en el futuro se convertirá en uno de los villanos más recurrentes tanto de Spider-Man como de Daredevil, que se llama Kingpin. Y honestamente aquí yo pensé que solamente lo teníamos como que porque referencia, pero en realidad, después de que varios subordinados le expresan su inconformidad a Rigoletto, Fisk le rompe el cuello para tomar su lugar. El contacto de Jacob Conover le informa de todo esto e inmediatamente llegan personas a matarlos a ambos, muy probablemente enviados por Kingpin, pero trabajando en equipo logran defenderse y salir con vida. En la posteridad, Jacob Conover está en paz con cubrir historias irrelevantes. Y ahí se acaba. Continuamos con Peter Parker Spider-Man Issue -1. Esta es una precuela de los hermanos Stacy, el papá de Gwen Stacy, que será un interés romántico de Spider-Man en el futuro.
O sea, ella, no su papá. Y el hermano de su papá, Arthur Stacy. Ha habido una serie de asesinatos inexplicables que Arthur está seguro de que fueron hechos por algún tipo de mutante. Pero él es una persona conspiranoica y te establecen eso. Arthur empieza a sospechar de su jefe, Norman, y es despedido por expresar sus sospechas. Pero se infiltra en Osborn Industries para encontrar respuestas. Norman lo cacha y lo despide, pero se amenazan mutuamente con que esto no ha terminado. Más tarde, alguien intenta asesinar a Arthur y su esposa, pero sobreviven. Entonces Arthur decide regresar a Osborn Industries, pero esta vez se encuentra con su hermano, que es policía, y entre los dos hallan al mutante responsable de los asesinatos, que está amenazando la vida de Norman. Entonces entre los dos logran salvarlo, y Norman después se lava las manos y finge demencia prácticamente. Pero nosotros, durante el cómic, hemos visto que este fue en realidad un voluntario a experimentos genéticos que Norman ha estado manteniendo ahí. Y también en un momento Norman se cruza con un Peter Parker pequeño y con sus tíos. Menciono eso así al final como si fuera algo irrelevante, porque honestamente así se sintió esa parte. Continuamos con Amazing Spider-Man Learning to Crawl número 1. Esto ahora sí ya estamos continuando después de Amazing Fantasy número 15. Ya no es precuela del origen, pero es precuela en el sentido de que ocurre después del origen, pero antes de todo lo demás que sigue. Ok, todos lo tenemos claro, perfecto. Peter dice que entiende lo que aprendió, gran poder, gran responsabilidad. Y dice que ahora él será el hombre de la casa. Y para cubrir los costos, va con su agente, Max Schiffman, a pedirle más jale. Peter se mete en problemas en la escuela porque para ser Spider-Man se ha saltado clases y luego batea una invitación de Liz Allen, una chica de ahí de la escuela que a veces es interés romántico de Peter, y Flash viene a molestarlo. Casi se pelean, pero un maestro los detiene. Entonces pasa el funeral del tío Ben y Peter está teniendo recordatorios de la culpa que siente y de lo grandioso que era su tío, de lo responsable que, y pues bueno, eso obviamente tiene un efecto en él. La tía May se entera de la situación escolar de Peter y lo acompaña al día siguiente sin decirle que es para llevarlo a un asesoramiento psicológico en la escuela. Es decir, que estará en sesiones regulares los jueves para que hable de sus sentimientos, pero no le sirve. Solamente él lo ve como que le quitan tiempo para hacer dinero como Spider-Man. Luego va a un show para hacer dinero y acaba siendo un desastre porque usan cosas reales y peligrosas, entonces lo corren a él y a su agente. Paralelamente a todo esto vemos a un chavo llamado Clayton Cole, que es un chavito retraído, introvertido, aparentemente inteligente, de una familia adinerada, y que es fan de Spider-Man, y que lo va a ver a un show incluso. Y a fin de cuentas, su fanatismo de Spider-Man lo hace ser inspirado para convertirse él mismo en un personaje disfrazado, Clash. Asimismo, a lo largo de todo esto, vemos a otro personaje que será importante, JJ Jameson, que apareció también en una de las precuelas que ya mencioné, escribiendo sobre que Spider-Man es peligroso, especialmente porque puede ser que inspire a personas a seguir su ejemplo, precisamente como acabamos de ver con Clayton Cole convirtiéndose en Clash. Y ahí se acaba. Continuamos con Amazing Fantasy número 16. Ahora, como mencioné hace rato, este es como si fuera la continuación directa del origen de Spider-Man, que era número 15, pero este y el 17 y el 18 en realidad fueron hechos 30 años después y simplemente se supone que llenen como ese espacio vacío. Sin embargo, en mi opinión, hacen un muy buen trabajo de no solamente como que llenar espacio vacío, sino sí crear una historia ahí que te forma este puente entre el origen, que siento que no es una historia de superhéroes, y ya que empezamos con las historias tal cual Spider-Man, que sí son de superhéroes. Empezamos con que Peter siente arrepentimiento y se cuestiona qué es lo que podría hacer. Su vida escolar continúa siendo difícil, pero ahora además hay necesidades económicas en la familia. Una persona dice estar transportando un mueble que envió el tío Ben como regalo, pero que no habían recibido un pago por él. Entonces la tía May y Peter tienen una nueva necesidad económica adicional. Peter contempla sus opciones, pero se queda en blanco. No puede ni quiere ni pensar. Entonces, finalmente decide irse a columpiar como Spider-Man un rato para aclarar su mente. Y efectivamente se siente bien haciéndolo. Realmente se siente más tranquilo, se siente emocionado, puede escaparse un poco. Que eso es importante para ciertas apreciaciones o interpretaciones del personaje. Como Spider-Man, encuentra que de hecho hay más personas haciendo lo que presenció su tía. Es decir, hay toda una red de personas siendo victimizadas con la con la muerte de familiares que supuestamente enviaron un último regalo y que ahora tienen que pagar por ello.
Es una mega estafa. Peter localiza la base de operaciones, interviene y decide intentar detenerlos. Y se da cuenta de que de hecho sí es capaz de hacerlo y hasta se siente bien haciéndolo. Y asimismo, estando en la acción, naturalmente le surge hablar mucho, payasear, y eso pues obviamente también va a ser luego importante para cómo se construye el personaje. Es algo que luego se da por sentado, pero aquí estamos dando como una justificación, por así decirlo, una razón dentro del universo, dentro de la historia. La policía los atrapa gracias a Spider-Man y él se va como Spider-Man y de pasada salva a una pareja que estaba siendo asaltada. Después regresa a casa y la tía May ve en las noticias lo de la estafa y se siente mal por casi haber caído. Peter intenta distraerla preguntándole sobre su tío. Y bueno, terminamos el cómic con una indicación de que existe un ser con superpoderes que mueve cosas con un campo de fuerza morado o algo así. Fin. Por cierto, ¿se dieron cuenta de que el arte se ve muy padre en este issue? O sea, de verdad está muy muy padre. Seguimos con Amazing Fantasy número 17. En este issue mencionamos y exploramos que hace tiempo Peter de hecho tenía varios amigos que ahora son personas que no le hablan y algunos de ellos incluso lo molestan. Y que fue justo la llegada de Flash Thompson que los distanció, pero ahora Peter es solitario. Sin embargo, de repente, como Spider-Man, hace una amiga que también tiene superpoderes y claramente es el personaje que salió al final del issue anterior. Vuela y tiene un campo morado a su alrededor. Entonces se vuelven amigos y empiezan a hacer cosas por la ciudad. Y tener una amistad hace que realmente empiece a tolerar otros problemas en su vida. Pero luego empieza a sentirse atormentado porque siente que está ignorando sus responsabilidades. Entonces le propone a ella que investiguen específicamente quién ha estado destruyendo un edificio en construcción y poniendo en peligro a civiles y trabajadores. Ella reacciona de forma volátil porque de hecho es ella quien lo ha estado haciendo. En parte solo porque sí, como que por hacer desmadre, desorden, pero en parte también porque le están pagando por hacerlo. ¿Quién le está pagando? Ya veremos después. Vemos un breve tiempo de Peter cuestionándose lo que está haciendo, dándole vueltas a todo, y finalmente emprende el deliberadamente ir a buscar a su amiga y la encuentra en medio de una negociación para continuar con todo esto. Hay una breve pelea entre ellos en la que Peter intenta razonar con ella, pero ella no escucha. Y finalmente tiene que recurrir a la fuerza para detenerla. Ella es arrestada y le dice que lo odia. Gran momento. Después de todo esto vemos que Wilson Fisk, que ya había salido en una precuela anterior, Kingpin, que estaba detrás de todo esto con el edificio, se ha dado cuenta de que Spider-Man es un enemigo formidable y terminamos con Peter siendo miserable. Claro. Fin. Y por último, continuamos con Amazing Fantasy número 18. Viendo que la tía May está presionada por sus problemas económicos, Peter decide volver a contactar a su agente, Max Schiffman. Pausa. Si se fijan, esto es muy parecido a lo que ocurrirá o ocurrió que ya leímos en Amazing Spider-Man Learning to Crawl número 1. La razón de esto es que Learning to Crawl fue hecho y publicado como 20 años después y simplemente no fueron tan cuidadosos con eso. Se siente como un doble beat un poco. Es posible que sí tenga sentido desde cierto punto de vista, probablemente no tiene sentido, pero bueno, si lo sienten como algo de repetición, es porque sí es repetición. Pero bueno, continuamos. Entonces Peter y su agente deciden organizar un show. Bueno, a lo largo de esos 3 issues de Amazing Fantasy 16, 17 y 18, nos han estado mostrando periódicamente un programa de televisión llamado It's Amazing, en el que muestran las sensaciones de superhéroes. Y al parecer han querido que Spider-Man aparezca, pero él ha estado ocupado, siendo basado. Sin embargo, la desesperación lo ha traído a aceptar esta invitación. En el issue anterior, brevemente vimos que Max fue visitado por otro personaje excéntrico y con superpoderes, y aquí resulta que de hecho ambos aparecerán en el programa. Él se llama Supercharger, o Supercargador supongo. Tanto Flash Thompson y otros compañeros de Peter, como JJ Jameson y su hijo, están entre la audiencia en vivo del programa. Y cuando va empezando, Supercharger se vuelve loco. La obsesión que tenían él y su padre con personajes amazings como los que son mostrados en este programa en el que están, llevó tanto a la muerte de su padre como a la mutación de él mismo. Así que ahora está teniendo su momento Joker tal cual. Peter inicialmente quiere llamar a los Cuatro Fantásticos porque realmente no se ve a sí mismo como alguien que podría detener esto, pero en cuanto una persona inocente está en peligro directo e instantáneo, interviene directamente. La pelea se prolonga un poco y Peter logra derrotarlo con el poder de la ciencia. Y al final le dice a Max que le regresen el dinero a quienes asistieron porque no es correcto o justo que se lo queden. Y acabamos con un monólogo interno de que finalmente entendió Peter lo que tenía que entender de la muerte de su tío y todo eso. Que es que realmente entendió que tiene el poder de ayudar
y por lo tanto tiene la responsabilidad de ayudar. Y eso quiere decir, o sea, poniendo todo esto como yuxtapuesto con la idea de que hay héroes en el mundo y que hay villanos y todo eso, que su responsabilidad va a ser un superhéroe. Y así es como terminamos este origen y llegamos al punto exacto en el que vamos a empezar después, que es con que Spider-Man oficialmente ya es un superhéroe. Y aquí se acaba. Bueno, pues eso nos trae ahora sí a hablar sobre el análisis y la discusión de todo esto que leímos. Voy a dividir la discusión en dos partes, el origen y las precuelas. Vamos a hablar del origen primero. Y si ya vieron mi TikTok, probablemente voy a repetir muchas cosas, pero ni modo, lo siento, los planes cambian, perdón. La verdad es que para mí este se me hace un issue que es clásico y se me hace en cierta forma una obra maestra. Se me hace que tiene un ritmo muy bien manejado, de manera que va todo rapidísimo. O sea, realmente no perdemos nada de tiempo, somos súper eficientes. Eso es mucho por el arte. Creo que el arte puede ser que haya sido lo que puso a este personaje en el mapa en cierta forma. Y si vieron las imágenes antes que estuve hablando y las ven ahorita, van a decir, pues que onda, se ve como un arte muy simple. Y sí es muy simple técnicamente, en términos de que se ve como dibujos muy como caricatura, vaya. Existe, y yo comparto hasta cierto punto esta expectativa o esta idea de que mientras más realista se vea algo, pues, o más detallado se vea algo, mayor valor tiene una pieza de arte. Pero hay mucho trabajo de composición, hay mucho trabajo que tiene que ver con entender cómo funciona un cómic, de manera que, como mencioné en el resumen, puedes tener algo pasando en un escenario, en un lugar con ciertos personajes, y luego en el siguiente panel estamos en completamente otro lado y que tenga sentido. Eso es algo muy propio de este medio que realmente no podías hacer en otro medio, porque en una película, si cortas de un lugar a otro y luego pues realmente normalmente es que cortamos luego a otro así muy rápidamente, se va a sentir raro. Eso tendría que funcionar en un montaje, pero en un cómic puede sentirse más como algo un poco más, no necesariamente apurado, porque los montajes en el cine a veces son apurados y esto no se siente apurado normalmente. Y parte de eso obviamente es porque es un cómic, entonces tú, leyéndolo, lo lees a tu ritmo, entonces en cierta forma tú decides ese ritmo. Es un muy buen trabajo aquí de espaciar cómo ocurren todas las cosas, y también es un muy buen trabajo de comunicarte todo lo que está pasando sin necesidad de diálogo. O sea, yo siempre he dicho que este cómic es uno que puedes leer y entender lo que está pasando sin necesidad del diálogo incluso. Que claro que contribuye, que claro que te contextualiza, que claro que N cantidad de cosas, pero yo creo que todo lo fundamental sí lo puedes entender nada más con verlo así, ver literalmente las imágenes que estás viendo. Obviamente conforme vamos a avanzar nos vamos a dar cuenta que el diálogo también es parte de lo que se volvió esencial del personaje. Por ejemplo, una cosa muy importante de Spider-Man es todo este monólogo interno que tiene constantemente, y eso es algo normal de cómics, pero se volvió muy característico de Spider-Man simple y sencillamente porque por el tipo de personaje que era, se volvió algo que funciona muy bien con él. Luego en caricaturas más adelante, años y años después, van a adaptar eso como monólogo interno, que a mí honestamente no siempre me gusta, se me hace un poco como... The one I should have stopped, but I didn't. But I had the power and I didn't use it. I lost my uncle because I ignored my responsibilities. Only one thing I know for sure. I can't let Harry lose his dad the way I lost Uncle Ben. No sé, en otros medios tienes otras formas de comunicar información, pero bueno, en cómics funciona muy bien porque te da como una historia al tiempo que estás viendo la historia visual. Otro aspecto en el que, por ejemplo, todo esto del diálogo va a ser importante y empieza a ser importante desde aquí es que sí te están denotando mucho las personalidades de los personajes, vaya. O sea, no es cualquier cosa, no es nada más diálogo por decirte lo que está pasando, es diálogo en el que sí se está haciendo un trabajo de construir caracterización. Spider-Man tiene una fama de ser un personaje que siempre está hablando, siempre está diciendo cosas, siempre está molestando a sus enemigos y todo eso, y es algo que se ha vuelto propio del personaje, pero en un sentido histórico, bueno, eso suena muy serio. El motivo histórico por el cual ocurre eso es porque dibujando cómics quieres llenar espacio, a lo mejor quieres ahorrarte un poquito de tener que dibujar mucho de fondos, otros personajes de fondo, entonces lo que más te sirve es ocupar espacio con globitos de diálogo o con las tablas de narración. Entonces son cosas que se dieron por las circunstancias, pero luego se vuelven inseparables del personaje. Esta historia me gusta mucho porque realmente no es algo de superhéroes en sí, es algo que después se va a volver de superhéroes, y es algo que en las precuelas que leímos justamente, las precuelas como que tratan de hacer este puente desde lo que tenemos aquí hasta lo que vamos a tener
en el siguiente issue en orden de publicación, que en ese siguiente issue, Amazing Spider-Man número 1, Spider-Man ya es prácticamente un superhéroe, todavía tiene todo su lado personal y todo eso, pero ya es prácticamente un superhéroe. Y dentro del contexto del universo de este cómic, tú dirías ¿por qué? O sea, realísticamente tú lees eso y este primer cómic yo siento que se siente más como un episodio de The Twilight Zone, que es básicamente ciencia ficción con un poquito de horror. Es algo así muy descabellado, le ocurre a un personaje o personajes y o sea, es una situación muy descabellada y a veces normalmente tiene un tipo de moraleja o lección en cierta forma, pero no se me hace algo de superhéroes y tiene sentido porque originalmente Spider-Man no se planeó como un personaje que iba a tener así una gran historia que durara años y años. Se planeó como un personaje que iba a ser para un issue porque iban a cancelar este título, Amazing Fantasy, y metieron esta historia en el último y se volvió muy popular y por ello dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a convertir a este personaje en esta mega franquicia. Entonces, pues nunca sabes cómo se van a dar las cosas. Mucho de ese tipo de creaciones novedosas se dan no queriendo hacer algo novedoso, padre, ingenioso, se dan por circunstancias o como quien dice la adversidad, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho de este origen es que el personaje principal, Peter Parker, es sin miedo, sin ningún tipo de suavizarlo, lo hace una persona egoísta, resentida, casi desagradable, molesta. Me recordó mucho, siempre leyéndolo me recuerda a Woody en las películas de Toy Story, que si tú lo ves en las películas 3, 4, dices, oh, este es un personaje muy cálido, es un personaje muy altruista y todo esto. Pero regresas a la primera película y en esa primera película es totalmente insoportable. O sea, en serio, ahí puedes ver la magia del desarrollo del personaje. O sea, un personaje es quien es ahorita, no necesariamente quien inició siendo. Y parte de lo padre de un personaje es que tenga que crecer y evolucionar más allá de esos problemas. Justamente, pues, Peter Parker tiene como esta ideología o filosofía muy como lo que se llama objetivismo, que es básicamente cuando tú crees que no le debes nada al mundo. Y eso está muy padre, porque esa es una filosofía que presuntamente tenía Steve Ditko, que fue el co-creador de Spider-Man. Él es el que hizo el arte en estos primeros 33 issues, creo. Y él era famoso o infame por tener esta forma de ver el mundo. En mi opinión, y no me acuerdo si ahorita soy de su edad o si soy mayor de lo que él era en ese entonces, pero en mi opinión es una ideología, una filosofía, una forma de ver el mundo muy propia de un adolescente simplemente. O sea, es muy como derivado de que todo te sale mal, todo se siente como que todo está en tu contra, realmente no te va bien con las mujeres, cosas de ese tipo. Ese tipo de filosofía motivada únicamente por sentimientos muy primitivos, carnales. Entonces a mí se me hace muy padre. Otra vez, esto es todo un accidente, que este personaje que se va a tratar en su totalidad sobre superar esa forma de pensarlo, lo creó una persona que sinceramente tenía esas creencias. Conforme va cambiando de artista y de escritor, vamos a ir viendo, y a lo mejor no siempre se va a manejar de la mejor manera, pero vamos a ir viendo cómo el personaje, o deberíamos ir viendo cómo el personaje va a ir creciendo, saliendo de pensar así. Pero ahorita que estamos en el primer issue, se me hace fantástico que les vale y lo hacen un personaje que realmente sí puede llegar a ser muy odioso, desagradable. Por eso es en parte que digo que esto no es una historia de superhéroes, es una historia que luego conviertes en una historia de superhéroes. Pero aquí por el momento es simplemente una tragedia que ocurre y pues las consecuencias. En adaptaciones cambiamos cosas sobre esto, que eso es normal, es natural, no tiene nada de malo. Hay cambios que me gustan, hay cambios que no me gustan. Por ejemplo, me gusta el cambio que se hace en Amazing Spider-Man número 1, en el cual tenemos un periodo más largo de que Peter Parker está persiguiendo al hombre que mató a su tío, incluso ya sabiendo que indirectamente es su culpa, y es más adelante como que a través de eso y luego teniendo que salvar a alguien y sabiendo cómo se siente hacer lo correcto, que decide convertirse en un superhéroe y supera como que toda esa sensación de venganza. Eso se me hace una versión padre. También en la versión de Spider-Man 1 de Sam Raimi hacen cambios. Ahí, por ejemplo, hacen que en lugar de que la decisión que toma Peter sea por egoísta puramente, por resentido, que sea por más directamente como que venganza contra el güey que famosamente se lo quiere fregar no pagándole lo suficiente. Siento que en ambos casos estás contando una historia interesante o puedes contar una historia interesante, pero a mí simplemente gustos personales me gusta más que sea algo muy intrínseco de cómo es él, ¿no? Incluso si no te gusta leer cómics, que lo cual es entendible, pero a lo mejor te gusta el personaje, yo pienso que deberías leerlo. Es súper cortito, súper rápido, se te va a pasar de volada y vas a tener una apreciación nueva por todas las adaptaciones, tanto por las cosas que cambian como las que preservan. Y un aspecto también muy padre es todo lo que inicia aquí, que ya se queda como
para siempre, que son algunos personajes del reparto. Obviamente el look del personaje, eso es increíble, que desde el primer issue realmente tienen ya el diseño con el que esencialmente se van a quedar, el tipo de drama también, y el tono, pues muy importante también en todo eso. Yo siempre pienso en este tipo de cosas que son muy padres la primera cosa que haces, ¿no? Eso que dije no tuvo nada de sentido, pero por ejemplo pienso mucho en la primera película de Godzilla, ¿no? El origen de las tortugas ninja, que también voy a sacar un video de eso pronto. O pienso mucho pues en esto. Star Wars, ¿no? La primera de Star Wars. Todo este tipo de propiedades intelectuales que son historias que se crean no necesariamente con la intención de que se vuelva una mega franquicia. De hecho, muchas veces de plano para nada con esa intención, y que resuenan mucho con la gente y entonces las convierten en una mega franquicia. Realmente es exactamente lo que pasó aquí. Y un riesgo que corres con eso es que si tú creas algo muy padre y a la gente le gusta mucho por lo que creaste, ¿cómo le haces para continuar y que a la gente le siga gustando y que no se sienta repetitivo? Hay muy pocas estrategias que puedes tomar, y de esas estrategias hay muy pocas que son buenas realmente, diría yo. Aquí con Spider-Man ya veremos qué pasa después, pero sí quiero resaltar que seguido pienso que a lo mejor aquí debimos detenernos. Issue 1, muy buena historia, hasta ahí. O sea, porque es mucho, siempre corres el riesgo de repetir beats dramáticos, o corres el riesgo de forzar un tipo de historia que a lo mejor no va aquí, pero todo tiene que ver con cómo lo hagas. Obviamente, ya más adelante, una de mis cosas favoritas, las cosas más padres para mí, es cuando tienes una propiedad como estas, se siente ya como que floja, ya nada de lo que sacan de esta propiedad pega, y luego de repente llega una persona o personas creativas que realmente traen algo nuevo a este manjar y hacen algo nuevo que simultáneamente se siente como que inseparable del original, pero como su propia nueva cosa. Por ejemplo, mencioné Godzilla -1, yo siento que fue eso. Star Wars, pues yo diría que Andor realmente fue eso. Con Spider-Man, siento que lo más cercano que tenemos a eso son las películas de Spider-Verse. Y digo las películas porque los cómics, por lo que he escuchado de Spider-Verse, no son tan creativos como esas películas acaban siendo. Esas películas totalmente son como, dentro del género de animación, son espectaculares, son rimbombantes, increíbles. Y tienen cosas que ver con lo que era originalmente Spider-Man, pero en realidad si comparas ese primer issue de Spider-Man con Spider-Man Into the Spider-Verse o su secuela Across the Spider-Verse, sí se sienten como que son cosas totalmente distintas. O sea, para mí se sienten tan distintos como se siente Star Wars, la primera película, y Andor. Pero bueno, ya estoy hablando mucho sobre el futuro. Ahorita estamos hablando de la hora. Sí, el origen de Spider-Man, clásico, icónico, obra maestra. Nunca debieron seguirle, muy padre. Ya acabé de hablar de esto, vamos a hablar sobre las precuelas, ahora sí. Bueno, las precuelas fueron algo interesante de leer, porque en teoría creo que ya había leído todas estas, pero no recordaba mucho de ellas. Ampliamente yo diría que se sufre mucho de lo que yo llamo, o no sé si, yo no lo inventé, en algún momento lo adquirí de alguien más, lo que se llama prequelitis, que es cuando estás haciendo una precuela y en lugar de enfocarte en contar una historia, caes en todas las trampas de hacer una precuela, que son, por ejemplo, una obsesión con explicar todo, o una obsesión con hacer referencia a la cosa a la que estás precuelando. Esa palabra sí la inventé yo, por cierto. O también una obsesión con querer hacer conexiones o fingir que había conexiones que no había antes. Todo eso puede jalar, pero no siempre jala, y es muy difícil hacer que jale. Hay muy pocas buenas precuelas. Prácticamente todos los issues cayeron un poquito en las trampas de las precuelas a diferentes niveles de gravedad. Ninguno se me hizo terrible, ninguno se me hizo ofensivo. Hubo momentos en algunos que yo dije, no sé si... no sé qué onda con esto. El origen de los padres de Peter Parker se me hizo un poco anticlimático, un poquito honestamente algo decepcionante. En parte porque ese es de la serie Untold Tales of Spider-Man, y otra vez, yo recuerdo que ese fue lo mejor que leí, entonces el hecho de que eso sea lo primero que leo de esa serie ahora no me da una buena impresión. Me da un mal augurio, como quien dice. Otra vez, te dan mucho contexto ahí, pero realmente estamos contando una historia, no realmente. Y luego tenemos la contraparte, cuando haces algo que no caes tal cual en prequelitis, pero caes en otro problema que es... Ok, ¿qué estamos haciendo aquí? Creo que era Sensational Spider-Man número 1, aquí voy a poner el que sí era, en el que Peter tiene una pesadilla básicamente. ¿Qué onda? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Realmente ese issue lo leí en 5 minutos y no tiene nada de malo que algo se lea rápido, pero ahí pudieron haber hecho una precuela de algo que fuera interesante. Porque las demás, ok, que no son lo mejor del mundo, pero lo hacen sobre ideas interesantes. Tenemos a los papás de Peter, tenemos un trasfondo para Flash Thompson,
Tenemos un trasfondo para el Capitán Stacy y su familia en general, Kingpin, y como que la idea de los superhéroes en el mundo y la idea del crimen, o sea, varias como que cosas así chiquitas. JJ Jameson está en varios de ellos también presente. No necesariamente me gusta todo lo que hacen con él, hay cosas que se me hacen un poco como que, no sé, hacen a su personaje para mí un poco más chiste de lo que es. Yo siento que es un personaje que sí puede realmente tener motivaciones reales, que no se sienta como un chiste. Y algunos de estos sentí que lo hicieron un poco como chiste. Todo esto, hay buenas ideas. No entendí por qué hicimos todo un issue sobre una pesadilla. O sea, realmente de que no le veo ningún propósito. El issue de Flash Thompson se me hizo interesante. Se me hizo padre la idea. El único problema para mí fue eso de que estamos forzando eso de que ellos ya se conocían varias veces. Si se topan una vez está bien. Si se topan varias veces ya para mí estás empujando un poco los límites de la tolerancia. El issue en el que nos muestran algo de trasfondo con un periodista y Peter Parker pensando en todos los héroes, ese sentí que era una buena idea. Siento que están haciendo ahí en este issue esta idea como de comparar a estos héroes de otro mundo, de estas realmente superhéroes, con la moral de, por ejemplo, periodistas, la moral como de criminales. Estás contando una historia sobre por qué la gente son héroes, pero siento que nunca se coalesce en un mensaje tal cual. O sea, realmente como que empiezas con dos ideas que podrían conectarse y nunca las conectas en realidad. Entonces las dos cosas individuales que cuentan están interesantes hasta cierto punto, pero siento que nunca se vuelven como que así un entero. Y entonces, bueno, sí, se siente un poco como pérdida de tiempo. No, o sea, no a ese nivel, pero un poquitito a ese nivel. El issue que es trasfondo del Capitán Stacy y su hermano y todo eso, ese la verdad es que me impresionó mucho. Creo que me impresionó porque yo personalmente soy fan, a veces siento que soy más fan de algunos personajes del reparto de Spider-Man que de él. A mí me gusta mucho Norman Osborn y me gusta mucho Capitán Stacy. Entonces la idea de que hubiera este issue que yo honestamente no recordaba, pero tengo que haber leído alguna vez, de que ellos se conocían y todo esto, se me hace que es algo que puedes explotar mucho. Creo que lo que hicieron estuvo bien. Me hubiera gustado que de plano no apareciera Peter Parker en ese issue. Me hubiera gustado que fuera cero Spider-Man ahí. Pero bueno, nunca voy a tener lo que quiero exactamente. Entonces está bien. Le di una buena calificación para mí. Entonces ese probablemente fue mi favorito de esos, de los menos unos, por así decirlo. Y mi menos favorito obviamente fue el de la pesadilla. Luego nos metemos a los que son precuelas, pero no son menos unos, que son Learning to Crawl, número 1. Y Amazing Fantasy número 16, 17 y 18. Esos se sienten como que están contando más o menos la misma historia. Yo ya sé para dónde va lo de Learning to Crawl porque sí me acuerdo. Entonces sé que va a contar cosas parecidas. En Amazing Fantasy siento que sí te puentean muy bien cómo Peter Parker va desde donde acabamos su origen hasta literalmente sí darse cuenta de lo que es ser un superhéroe y todo lo que involucra esos issues. Honestamente, aquí estoy cayendo en lo que mencioné hace rato, pero me encanta el arte en esos issues. Se me hace, y no solo porque se ve bonito, se ve padre, es el tipo que me gusta, sino que siento que queda muy bien con lo que están tratando de hacer ahí, que es tratar de hacer como justamente están, así como dije, haciendo un puente entre esta historia más humana, con algo de ciencia ficción obviamente, pero tratar de convertir eso en algo de otro mundo realmente, pues de superhéroes, de ficción tal cual. ¿Qué? Pues también es ficción de normal, pero no es exactamente, o sea, como les funciona muy bien ese tipo de arte porque se ve como realista, pero lo siento un poco como, no sé si melancólico es la palabra correcta. Obviamente hay melancolía por todo lo del tío Ben, entonces también por eso queda mucho. Creo que son los issues en los que te están tratando de recordar de que este personaje que has leído durante 30 años, considerando cuando se publicaron, a fin de cuentas es un humano, es una persona. Estoy obviamente inventando, esa es mi interpretación. Entonces queda muy bien que estos primeros issues, que son básicamente cuando se está despidiendo de ser una persona normal, o lo más que él podría hacer eso, se vean como algo relativamente más realista. Y simplemente son dibujos que me gusta mucho ver ahí. Esos tres probablemente fueron mis favoritos de todo esto que leí. Bueno, obviamente no incluyendo el origen, ¿verdad? El origen es lo mejor que leí. Pero sí se me hacen que están muy bien planeados, muy bien estructurados. El arte está muy padre. Siento que sí te cuentan una historia muy bien estructurada. La acción está emocionante, está muy bien hecha. Todo eso está muy bien. Entonces, eso es básicamente todas las precuelas. Lo interesante es lo variado que es todo esto, porque las precuelas en sí, los menos unos, como que se van por muchos lados diferentes, explorando diferentes aspectos del mundo y la continuidad de Spider-Man,
y no necesariamente a él como persona. Eso me gusta, la idea, no necesariamente la ejecución. Ya luego cómo lo hacen ya depende de cómo lo hagan, pero eso está padre. O sea, si yo hiciera una precuela, yo probablemente también haría eso, porque no siento que haya tanto interesante sobre contar nada más la infancia de Peter Parker, excepto si quieres luego contar alguna historia sobre sus padres, etc. O sea, sobre más bien cómo el abandono de sus padres lo hace sentir, o cosas así. Pero una historia tal cual no siento que haya tanto cuando está chiquito, más allá de lo que contaron con Flash Thompson, que otra vez eso es más como una historia para servir al personaje de Flash. Todo eso estoy muy bien con ello. Sí siento que esas precuelas son importantes si quieres como que entender de Spider-Man, porque sí te dan información que yo... Hay partes de estas cosas que leí que siento que sí tenía todavía grabadas, o a nivel inconsciente sí tengo grabadas. No necesariamente son lo mejor del mundo, en especial ese de la pesadilla, pero no son ofensivos, no tienen nada de malo. Y lo que se llaman precuelas, pero que son ya más inmediatas, que ocurren entre Amazing Fantasy XV y Amazing Spider-Man número 1. Esos están muy bien, siento que aterrizan muy bien al personaje, siento que te puentean muy bien los géneros, los tipos de historia, los tonos que va a pasar aquí, y el desarrollo del personaje también lo hacen de su propia forma. Estoy muy feliz de haberlo leído. No hablé tanto sobre Amazing Spider-Man Learning to Crawl número 1, en parte porque es un poco setup, pero en parte también porque mis opiniones sobre ello voy a expresarlas más en el siguiente video, que voy a hablar sobre Learning to Crawl número 1, número 5. Les puedo decir que está muy bien, está bien hecho, está interesante, y la serie en general, esos 5, por lo que recuerdo, me gusta. Entonces eso fue el origen de Spider-Man y la era de precuelas, como yo le llamo. En el siguiente video, el siguiente episodio de esta serie, vamos a hablar sobre los primeros, creo que son 17 issues de Amazing Spider-Man, que están coleccionados en Epic Collection Volumen 1, que creo que se llama Great Power. Aquí voy a poner la portada. Este y el volumen 2 son probablemente... Ahora sí que si dices, quiero saber lo esencial de Spider-Man, no quiero leer tantos cómics, pero quiero leer un poquito, lee eso. Eso probablemente es lo más clásico, lo más esencial, lo más fundamental. No sé si voy a decir que es lo mejor, pero definitivamente está muy cerca de ser lo mejor, pero definitivamente es lo más que te establece qué onda con este personaje y con su tipo de historias. Y es muy muy influyente. Si les gustó el video, si les gustaron mis opiniones o están en desacuerdo con ellas, díganme en los comentarios, dejen su like, suscríbanse, mándenle este video a quien conozcan que sea fan de Spider-Man, que a lo mejor quiera meterse en los cómics pero no sabe por dónde empezar, o que quiere leerlos sin leerlos. Por mí, súper bien. Y bueno, ahí si hay algo que creen que debería leer, pues díganme en los comentarios también. Y bueno, muchas gracias por haber visto. Adiós.